Bueno, vamos a comenzar ahora la retroalimentación de este martes de prueba número 1 correspondiente al grado noveno. Las preguntas de la número 21 a la 24 se deben responder con base en el siguiente texto. A casi 100 años del nacimiento de Alejo Carpentier, ganador del Premio Cervantes, se vive la plenitud de su obra. Esta entrevista imaginaria puede ser la prueba de que también puede sentirse como alguien familiar. Alejo Carpentier llegó tarde a mi vida. En el librero de mi casa estaban algunos de sus famosos títulos, pero tuvieron que pasar años para que descubriera al autor de tantos libros imprescindibles. Esta entrevista, alimentada de otras entrevistas y biografías, es la que quizás me hubiese gustado hacerle al genio que se sentía impresionado por la belleza de una frase de Montaigne: no hay mejor destino para el hombre que el desempeñar cabalmente su oficio de hombre. ¿Cómo fue su infancia? Pasé mi infancia en el campo de Cuba, yendo a La Habana para proveerme de libros. Me entregué desde muy niño a vastas lecturas orientadas por mi padre, quien me enseñó a leer y analizar los textos y a comparar las distintas versiones de una misma obra. ¿Qué lo condujo a escribir? Desde mi adolescencia siempre he tenido la sensación de que América Latina brindaba realidades nuevas, temas nuevos, conflictos, valores que reclamaban la presencia del novelista. Estoy convencido de que en América Latina la novela responde a una necesidad. La novela sudamericana tiene todo un mundo por revelar. ¿Cuándo había publicado su primer cuento? En 1923, en una revista literaria. Tenía 18 años. Lo releí varias veces, pero de pronto, horror, descubrí que se habían equivocado. El cuento se titulaba El obseso y me lo habían titulado El obeso. ¿Qué atributos aplaude de los hombres? La bondad, el entendimiento de lo ajeno. No puedo aceptar la suficiencia de aquellos que, por pertenecer a una secta religiosa, política o esotérica, se creen en posesión de la verdad. Nada me parece tan interesante como el examen de las ideas opuestas a las nuestras. Vamos ahora con la pregunta número 24. Dice, el propósito del texto es inferir los pensamientos de un personaje desaparecido que fue impenetrable y enigmático. B. Generar un acercamiento a un gran autor y exaltar algunas de sus notables ideas. C. Generar un acercamiento ficticio a un escritor que no pudo ver a su obra triunfar dentro del canon literario. Y D. Proponer un nuevo mecanismo periodístico para indagar por personajes desaparecidos. Para poder mirar el propósito del texto, esa es una pregunta que indaga por el sentido general que tiene la entrevista que se le ha hecho a Alejo Carpentier. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dice la A, inferir los pensamientos de un personaje desaparecido que fue impenetrable y enigmático. Lo está mostrando como una persona de la que no se podía saber nada, que era enigmático, o sea que estaba por allá escondido en su vida, cuando las respuestas que él da en la entrevista son completamente abiertas sobre cómo fue su infancia, sobre cómo escribe sus libros, hasta una cosa jocosa como un mal título que le publicaron en una de las revistas cuando él comenzó a escribir. Entonces debemos descartar la opción A, porque él no se ve como un personaje alejado de lo social. Todo lo contrario. La C nos dice crear un acercamiento ficticio a un escritor que no pudo ver su obra triunfar dentro del canon literario. Es importante comprender que si bien no sabemos qué es el Premio Cervantes, el autor comienza diciendo en el texto que el escritor ganó el Premio Cervantes, que entre otras cosas es el premio más importante en literatura que se puede ganar en lengua española. Puede que no lo sepamos, pero podemos deducir que si ganó un premio, su obra no quedó en vano. Fue una obra importante que no pasó a la historia de manera anónima. Entonces, crear un acercamiento ficticio a un escritor que no pudo ver su obra triunfar es completamente falso. Además, porque lo interpelan como un autor imprescindible y es la razón por la cual lo entrevistan. Queda descartada la C. La opción D, proponer un nuevo mecanismo periodístico para indagar por personajes desaparecidos. No está diciendo el texto en ningún momento que la forma como lo están entrevistando es una forma sui generis, es una forma nueva o es una forma que nunca se ha hecho de periodismo, por lo tanto se debe descartar porque no concuerda con la información suministrada en el texto sobre las razones por las cuales se hace la entrevista. Estaríamos con la opción B, generar un acercamiento a un gran autor y exaltar algunas de sus notables ideas, porque las preguntas anotan o apuntan a poder decir qué pasó en su infancia, qué fue lo importante de escribir, cómo aprendió a hacerlo, cómo lo hizo y qué ha pasado con sus obras. Entonces la respuesta correcta, la que más se acerca al propósito del texto como tal, es la opción B.